El suave tañido de la campana de la iglesia resonaba en todo el pueblo mientras Claire estacionaba frente a la vieja casa familiar. Sus dedos se aferraban al volante, los nudillos blancos por la tensión mientras dudaba en bajar del coche. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que estuvo allí, pero la vista de la fachada de ladrillos desgastados, las contraventanas verdes descascaradas y las hortensias invadidas por la maleza le provocaban una mezcla de nostalgia y desasosiego. El funeral de su padre había sido ayer. Un evento pequeño, discreto. Demasiado discreto, pensó Claire con amargura. Aparte de unos pocos vecinos y el contable de su padre, nadie más había asistido. Había sido un hombre severo, un ermitaño en sus últimos años, pero en los recuerdos de su infancia siempre había sido una figura imponente. Ahora, todo lo que quedaba de él era esa casa, y los secretos que ella sabía que escondía. Claire entró en la casa. El crujir familiar de las tablas del suelo bajo sus pies le envió un escalofrío por la espalda. El aire olía a polvo y a los débiles rastros de la vieja pipa de tabaco de su padre. Sus tacones resonaban sobre la madera mientras avanzaba hacia el despacho, la habitación que su padre había protegido con tanto recelo. El escritorio estaba tal como lo recordaba, grande, de roble, intimidante, con tiradores de bronce que brillaban a pesar del paso de los años. Pero lo que llamó su atención no fue el escritorio. Era la pequeña caja cerrada con llave que reposaba ordenadamente sobre él. No la había visto durante los preparativos del funeral. Su corazón se aceleró mientras extendía la mano para tocarla, el metal frío de la cerradura mordiendo la punta de sus dedos. Pegada a la tapa había una nota doblada con la letra pulcra de su padre, para Claire. Solo cuando sea el momento adecuado. El momento adecuado es ahora, murmuró entre dientes, arrancando la nota. Buscó la llave en los cajones del escritorio, pero no encontró más que recibos viejos y bolígrafos sin tinta. Frustrada, revolvió el despacho hasta que dio con un abrecartas cuyo filo brillaba como una diminuta espada. Con un respiro decidido, lo introdujo en la cerradura y forzó la caja hasta abrirla. Dentro había cartas. Decenas de ellas, con los bordes amarillentos por el tiempo, atadas con un lazo deshilachado. Cada una estaba dirigida a ella, y al pie de cada sobre se leía el mismo nombre escrito con una caligrafía apresurada, Ethan. El pecho de Claire se contrajo. ¿Ethan? Su hermano, el que desapareció cuando tenían 16 años. El hermano del que nadie había vuelto a hablar desde entonces. Con las manos temblorosas, Claire abrió la primera carta. Claire. No sé si alguna vez leerás esto. Ni siquiera sé si me recordarás, o si te importará. Pero tengo que creer que sí. Tú eras la única que me miraba como si significara algo. La única que no fingía que yo era invisible. Nunca quise dejarte. Fueron ellos quienes me obligaron. Mamá, papá, pensaron que era lo mejor. Para la familia. Pero no lo fue para mí. Ni siquiera me dejaron despedirme. Ethan. Claire se dejó caer en el borde del escritorio, la carta resbalando de sus dedos. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras un torrente de recuerdos la invadía, las risas, los secretos compartidos, el día en que despertó y Ethan simplemente ya no estaba. Durante años, Claire se había convencido de que Ethan se había marchado por voluntad propia. Que no le había importado lo suficiente como para quedarse. Pero ahora parecía que la historia era mucho más complicada. Algo que sus padres habían ocultado. Apretando la carta entre sus manos, Claire hizo una promesa silenciosa: encontraría a su hermano. No importaba cuánto tiempo le llevara ni qué verdades salieran a la luz, tenía que saberlo. Esa noche, Claire no pudo dormir. El silencio de la casa, interrumpido solo por el crujir ocasional de las viejas tuberías, la envolvía como un peso opresivo. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo del despacho, rodeada por un mar de cartas de Ethan. Cada una era como una pieza de un rompecabezas, ofreciendo fragmentos de su vida después de que lo enviaron lejos, y del dolor que cargaba consigo. Solo había logrado leer unas cuantas antes de que las palabras se volvieran demasiado difíciles de soportar. Me llevaron a un lugar llamado Saint Margaret's, decía una carta. Un internado, dijeron. No era un colegio, era una prisión. Dijeron que yo era una mala influencia para ti. Que estaba problemático.
No estaba problemático, Claire. Solo era yo. Su garganta se cerró al leer esas palabras. Ethan siempre había sido diferente. Mientras Claire sobresalía en la escuela, cumpliendo las rígidas expectativas de sus padres sin cuestionarlas, Ethan era el soñador. El artista. Pintaba paisajes vívidos en su habitación a altas horas de la noche o pasaba horas desarmando y arreglando radios viejos en el garaje. Sus padres nunca lo habían entendido, y Claire siempre supo que lo desaprobaban. ¿Pero enviarlo lejos? Tomó otra carta con manos temblorosas. Intenté escribirte muchas veces, Claire, pero nunca me dejaron enviar nada. Decían que solo empeoraría las cosas. Nos lo agradecerás cuando seas mayor, dijo papá una vez. ¿Se lo agradeces, Claire? ¿Eres mayor ahora y estás agradecida de que me hayan alejado? Pienso en ti todos los días. Me pregunto si siquiera recuerdas mi cara. Un sollozo se le escapó de los labios, y tuvo que cubrirse la boca con la mano para no romperse por completo. ¿Cómo habían podido sus padres ocultarle algo así? ¿Cómo habían sido capaces de hacerle eso a Ethan? El zumbido de su teléfono la devolvió al presente. Era su mejor amiga, Maya. ¿Estás bien? La voz de Maya era suave, pero cargada de preocupación. Sé que estos días han sido duros. Yo, no lo sé, admitió Claire, con la voz ahogada por la emoción. Encontré algo, cartas de Ethan, ¿te acuerdas de él? Maya guardó silencio por un momento. ¿Tu hermano? Claro que me acuerdo. Siempre hablabas de él antes de que se fuera. No se fue, dijo Claire, apretando la mandíbula. Lo enviaron lejos. Acabo de enterarme. ¿Qué? Susurró Maya, incrédula. Claire, ¿estás segura? Completamente. Lo tengo todo aquí, respondió Claire, mirando el desorden de cartas a su alrededor. Él escribió sobre cómo lo llevaron a un lugar horrible. Nunca lo dejaron comunicarse conmigo. Ellos decidieron que lo mejor era borrarlo de nuestras vidas. Dios mío, murmuró Maya, claramente conmocionada. Claire, tienes que llegar al fondo de esto. Eso voy a hacer, respondió Claire, con una determinación en su voz que no había sentido en años. No voy a parar hasta saber toda la verdad. Claire apagó el motor y se quedó en silencio, mirando la cabaña. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían la estructura desgastada por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, y una ligera columna de humo ascendía de la chimenea, difuminándose entre las copas de los pinos. Ethan estaba allí. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Con un respiro tembloroso, salió del coche y se acercó lentamente a la puerta, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. Cada crujido de las hojas bajo sus pies la hacía más consciente del momento, todo lo que había descubierto, todo lo que había sentido en las últimas horas, la había llevado a ese lugar. Se detuvo frente a la puerta, levantó la mano para llamar y por un instante, dudó. ¿Y si él no quería verla? ¿Y si los años de separación habían creado un abismo imposible de salvar? Apretó los labios, apartando esos pensamientos. Tenía que intentarlo. Con un golpe firme pero no demasiado fuerte, tocó la puerta de madera. Hubo un momento de silencio, y luego, pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió con un chirrido lento, y allí estaba él. Ethan. Tenía el rostro más delgado y curtido por los años, y las arrugas en sus ojos hablaban de una vida difícil, pero su esencia seguía intacta. Su cabello, ahora salpicado de gris, caía desordenado sobre su frente, y llevaba una camisa de franela que parecía tan vieja como la cabaña misma. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente. Claire tragó saliva, sintiendo que el nudo en su garganta volvía. Ethan, soy yo. Él frunció ligeramente el ceño, como si le costara procesar lo que estaba viendo. ¿Claire? Su voz era ronca, incrédula, y el sonido de su nombre en los labios de su hermano la atravesó como un rayo. Sí, soy yo. Las palabras le salieron entrecortadas, llenas de emoción. Ethan parpadeó un par de veces, como si quisiera asegurarse de que no era una alucinación, y luego dejó escapar un suspiro largo y cargado de sentimientos. No puedo creerlo. Has venido, después de todo este tiempo. Te encontré, dijo ella,
con lágrimas formándose en sus ojos. Finalmente, te encontré. Ethan apartó la mirada por un momento, frotándose la nuca con una mano. No sabía si alguna vez volvería a verte, admitió en voz baja. No sabía si querrías hacerlo. Claire dio un paso hacia él, sus palabras brotando con urgencia. Siempre quise verte, Ethan. Nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de extrañarte. Él la miró con una mezcla de dolor y esperanza. Pero ellos, nuestros padres. Lo sé. Claire lo interrumpió, su voz quebrándose. Lo sé todo ahora. Las cartas, encontré tus cartas. Leí lo que te hicieron. Ethan cerró los ojos por un momento, como si el peso de todo aquello volviera a caer sobre él. Cuando volvió a abrirlos, estaban vidriosos. Esas cartas eran mi única conexión contigo. Durante tanto tiempo, escribirte fue lo único que me mantuvo cuerdo. Claire dio otro paso, acortando la distancia entre ellos. Ethan, estoy aquí ahora. No sé si puedo arreglar lo que pasó, pero estoy aquí. No voy a dejar que esto sea el final. Por un instante, él pareció debatirse consigo mismo, y luego, con un suspiro, abrió la puerta de par en par. Supongo que es hora de que hablemos, ¿no? Claire asintió, sus labios curvándose en una sonrisa temblorosa. Es hora. Ethan dio un paso atrás, invitándola a entrar. El calor del interior de la cabaña y el olor a leña quemada la envolvieron, pero nada era tan reconfortante como la presencia de su hermano. Claire sabía que este era solo el comienzo, que las heridas del pasado aún estaban allí, pero por primera vez en años, tenía esperanza. Es ben Raitin tome dis ultime, Maya. Y ahora, tengo que encontrarlo. ¿Sabes por dónde empezar? Preguntó Maya con suavidad. Claire bajó la vista hacia la pila de sobres. La mayoría no tenían fecha, pero todas compartían la misma dirección de remitente, un apartado de correos en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia. Tengo una idea, dijo Claire. Hay una dirección. Es un tiro al aire, pero es lo único que tengo. A la mañana siguiente, Claire estaba frente a la oficina de correos de Ashwood, un pueblo adormecido enclavado en las estribaciones de las montañas. El aire era fresco, y las calles estaban tranquilas, solo interrumpidas por el murmullo ocasional de algún madrugador con su café. El empleado detrás del mostrador levantó una ceja cuando Claire se acercó. Estoy buscando a alguien que podría haber usado este apartado de correos, dijo Claire, deslizando una copia de la dirección por el mostrador. Es para mi hermano. Hemos estado desconectados durante mucho tiempo, y estoy intentando encontrarlo. El hombre frunció el ceño. Lo siento, señorita. No damos información sobre los titulares de los apartados postales. El corazón de Claire se hundió. Entiendo, pero, por favor. No lo he visto en casi 20 años. Esta es mi única pista. El empleado dudó, lanzando una mirada cautelosa por encima de su hombro. Luego bajó la voz. Mire, no puedo decirle nada oficialmente, pero, el hombre que alquilaba ese apartado no ha recogido su correo en un tiempo. Lo último que supe es que trabajaba en el taller mecánico de Cedar Street. Tal vez quiera probar allí. El tintineo de la campanilla sobre la puerta resonó cuando Claire entró al taller. El aire estaba impregnado con el olor a aceite de motor y caucho, y el sonido de herramientas chocando llenaba el ambiente. Un hombre de unos 40 años levantó la vista desde debajo del capó de un coche, limpiándose las manos con un trapo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su tono cauteloso. Estoy buscando a Ethan, dijo Claire, esforzándose por mantener la voz firme a pesar del nudo en su estómago. Ethan Grant. Los ojos del hombre brillaron con un destello de reconocimiento, pero su expresión se oscureció de inmediato. ¿Qué quieres con Ethan? Soy su hermana, respondió Claire, su voz temblando un poco. Solo, necesito verlo. Por un momento, el hombre no respondió. Luego suspiró, tirando el trapo sobre un banco de trabajo cercano. Ethan ya no trabaja aquí. Se fue hace unos meses. Pero sigue por aquí, según tengo entendido. Vive cerca de Rivière Creek, en una cabaña vieja. Gracias, dijo Claire, su corazón acelerándose. Muchas gracias.
El camino hacia Rie Vieux Creek se sintió eterno. La carretera serpenteaba entre los árboles, y con cada kilómetro que pasaba, la tensión dentro de Claire crecía. Cuando finalmente llegó a la cabaña, su respiración se detuvo por un instante. La construcción era pequeña y estaba desgastada, con tablas de madera que mostraban las marcas de los años. La rodeaban altos pinos, y el aire olía a tierra húmeda y humo de leña. Claire apagó el motor y salió del coche, tomando un momento para mirar a su alrededor. Un pequeño sendero conducía a la puerta de la cabaña, que parecía estar hecha de un tipo de madera tosca pero resistente. El humo que salía de la chimenea era una señal clara, alguien estaba adentro. Él estaba adentro. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta. Sus manos temblaban mientras levantaba el puño para llamar. Por un momento, se quedó inmóvil, con el sonido del bosque envolviéndola, el crujido de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, golpeó la puerta con firmeza, aunque con el corazón en la garganta. Desde el interior, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y cuando lo vio, el tiempo pareció detenerse. Ahí estaba Ethan. He estado recibiendo sus cartas todo este tiempo, Maya. Me ha estado escribiendo, y ahora tengo que encontrarlo. ¿Sabes siquiera por dónde empezar? Preguntó Maya con delicadeza. Claire miró la pila de sobres sobre la mesa. La mayoría no tenían fecha, pero todas compartían algo, el mismo remitente, un apartado postal en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia. Tengo una idea, dijo Claire, con determinación en la voz. Hay una dirección. Es un disparo al aire, pero es lo único que tengo. A la mañana siguiente, Claire estaba frente a la oficina de correos de Ashwood, un pueblo tranquilo en las faldas de las montañas. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones mientras miraba las calles casi desiertas. Solo se escuchaba el murmullo de los pocos habitantes madrugadores que conversaban mientras sostenían sus tazas de café. Dentro de la oficina, el empleado tras el mostrador levantó la vista con curiosidad cuando Claire se acercó. Estoy buscando a alguien que podría haber usado este apartado postal, dijo, deslizando una copia de la dirección por el mostrador. Es para mi hermano. No hemos tenido contacto en mucho tiempo, y estoy tratando de encontrarlo. El hombre frunció el ceño y negó con la cabeza. Lo siento, señorita. No damos información sobre los titulares de los apartados postales. El corazón de Claire se encogió. Entiendo, pero, por favor. No lo he visto en casi 20 años. Esta es mi única pista. El empleado dudó, mirando por encima de su hombro para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Finalmente, bajó la voz. Mire, no puedo decirle nada oficialmente, pero, el hombre que alquilaba ese apartado no ha recogido su correo en mucho tiempo. Según lo último que escuché, trabajaba en el taller mecánico de Cedar Street. Tal vez pueda probar allí. El tintineo de la campana sobre la puerta resonó cuando Claire entró al taller. El aire estaba impregnado de olores a aceite de motor y caucho, y el sonido de herramientas chocando llenaba el ambiente. Un hombre de mediana edad levantó la vista desde debajo del capó de un coche, limpiándose las manos con un trapo ennegrecido por la grasa. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, su tono cauteloso mientras evaluaba a Claire. Estoy buscando a Ethan, respondió ella, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme pese al nerviosismo que le revolvía el estómago. Ethan Grant. Los ojos del hombre brillaron brevemente con un destello de reconocimiento, pero su expresión se oscureció casi de inmediato. ¿Qué quieres con Ethan? Soy su hermana, dijo Claire, apretando las palabras mientras su corazón latía con fuerza. Solo, necesito verlo. El hombre pareció dudar por un momento, observándola en silencio como si estuviera evaluando si debía confiar en ella. Finalmente, suspiró, arrojando el trapo sobre un banco de trabajo cercano. Ethan ya no trabaja aquí. Renunció hace unos meses. Pero sigue viviendo por aquí, hasta donde sé. Está en una cabaña, cerca de Rie Vieux Creek. Gracias, dijo Claire, sintiendo que la emoción y la ansiedad se mezclaban en su pecho. De verdad, gracias. El camino hacia Rie Vieux Creek pareció interminable. El paisaje de pinos y montañas pasaba a su alrededor, pero Claire apenas lo notaba,
concentrada en los latidos frenéticos de su corazón. Estaba cerca. Más cerca de lo que había estado en 20 años. Finalmente, el coche salió de un estrecho camino de tierra y se detuvo frente a la cabaña. Era pequeña, de madera envejecida, y estaba rodeada por altos pinos que se mecían suavemente con el viento. Un hilo de humo se elevaba de la chimenea, desvaneciéndose en el aire fresco de la mañana. Claire apagó el motor y se quedó inmóvil por un momento, observando el lugar. Su respiración era irregular, y cada latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. Él estaba allí. Tenía que estar allí. Con un movimiento decidido, abrió la puerta del coche y salió. El suelo bajo sus pies crujía ligeramente con el peso de sus pasos mientras avanzaba hacia la puerta. Se detuvo frente a ella, sus manos temblando mientras levantaba el puño para llamar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, golpeó la puerta suavemente, el sonido rompiendo el silencio del bosque. Desde adentro, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él. Ethan. Claire followed Ethan into the cabin, her heart pounding as she crossed the threshold. El interior era pequeño pero acogedor, lleno de una mezcla de objetos que hablaban de una vida sencilla. Una vieja estufa de leña crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor tenue. Había estantes llenos de libros desgastados y una mesa de madera que mostraba años de uso. Todo tenía el sello de Ethan, simple, funcional, y con una sensación de aislamiento. Ethan se dirigió hacia la cocina sin decir una palabra, sacando 2 tazas de un armario. El sonido del agua vertiéndose en la tetera rompió el silencio incómodo. Claire permaneció cerca de la puerta, observándolo mientras trataba de reunir el coraje para hablar. ¿Qué tan fuerte lo tomas? Preguntó Ethan de repente, su voz baja pero cargada de algo que Claire no podía descifrar. Como tú lo tomes está bien, respondió, intentando mantener su tono neutral. Ethan asintió, sirviendo el té antes de colocar una taza frente a ella en la mesa. Luego, se sentó al otro lado, sus ojos fijos en la bebida humeante, evitando los suyos. ¿Entonces, las cartas? Ethan rompió el silencio, su voz tensa. ¿Leíste todas? Claire asintió, aferrándose a la taza caliente con ambas manos. No todas, pero muchas. No podía leerlas todas de una vez. Eran, demasiado. Ethan dejó escapar un suspiro profundo, recostándose en su silla. No pensé que llegarían a ti. De alguna manera, siempre supe que las habían escondido. Era lo que hacían, ocultar lo que no encajaba en su mundo. Claire apretó los labios, sintiendo un nudo en el estómago. No tienes idea de cuánto me arrepiento de no haberte buscado antes. Pensé que te habías ido porque querías. Ethan rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Eso es exactamente lo que querían que pensaras. Esa era la narrativa perfecta, ¿no? Ethan, el rebelde, se fue porque no podía manejar las reglas. La verdad es que no me dieron elección, Claire. Un día estaba allí, y al siguiente, estaba en Saint Margaret's. El nombre le resultaba familiar, pero nunca había sabido lo que significaba realmente. Leí sobre eso en tus cartas. Dijiste que no era un colegio, que era una prisión. Era peor que eso. Ethan levantó la mirada, y Claire vio el dolor en sus ojos. Me dijeron que era una mala influencia, que necesitaba aprender disciplina. Lo único que aprendí fue lo que se siente ser invisible. Claire sintió que se le rompía el corazón. Ethan, yo nunca pensé eso de ti. Siempre me importaste. Siempre te admiré por ser diferente, por ser tú mismo. ¿Y qué habría cambiado eso? Ethan negó con la cabeza. No podías luchar contra ellos. Nadie podía. Pero ahora puedo, respondió Claire, su voz firme. Ahora sé lo que hicieron, y estoy aquí para ti. No importa cuánto tiempo haya pasado. Ethan la miró fijamente, como si estuviera buscando algo en su rostro. Finalmente, su postura se relajó ligeramente, y sus labios se curvaron en una sonrisa débil, casi imperceptible. Supongo que no tienes planes de irte, ¿verdad? Claire sonrió también, su corazón sintiendo un atisbo de alivio. No hasta que me eches. Ethan asintió,
levantando su taza de té y mirando hacia la ventana, donde los pinos se mecían con el viento. Entonces supongo que tenemos mucho de qué hablar. Claire tomó un sorbo de su té, sintiendo que el calor le calmaba los nervios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Había pasado años buscando respuestas, y aunque el camino estaba lejos de terminar, al menos ahora no estaba sola. El interior de la cabaña era sencillo, pero tenía una calidez que Claire no había esperado. Una pequeña estufa de leña crepitaba en la esquina, y las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros y herramientas. Junto a la ventana, un sillón desgastado parecía el lugar favorito de Ethan, y en el aire flotaba un leve aroma a pino y humo de leña. Ethan sirvió 2 tazas de café, entregándole una a Claire antes de acomodarse en el sillón. Claire se sentó en el borde de un sofá viejo, sosteniendo la taza caliente entre sus manos, como si el calor pudiera calmar el torbellino de emociones que llevaba dentro. Entonces, dijo Ethan, recostándose en su silla mientras la observaba con atención. ¿Qué quieres saber? Todo, respondió Claire sin dudar. ¿Por qué te enviaron lejos? ¿Qué pasó después? ¿Dónde has estado todos estos años? Ethan dejó escapar un largo suspiro, frotándose la nuca con la mano. Te lo diré, pero no es una historia fácil de contar. Estoy lista, dijo Claire, aunque su voz tembló ligeramente. Ethan se quedó en silencio por un momento, mirando el café en su taza como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, comenzó a hablar. Todo empezó cuando me atraparon saliendo de casa una noche. No estaba haciendo nada malo, solo iba al lago a despejarme. Pero papá no lo vio así. Dijo que era irresponsable, que era una mala influencia. Y cuando empecé a enfrentarme a él, diciéndole que no quería seguir sus reglas, ahí fue cuando todo se vino abajo. Claire frunció el ceño, confundida. Pero enviarte lejos, eso parece tan extremo. La mirada de Ethan se ensombreció. No fue solo por eso. Había algo más. Algo más grande. El corazón de Claire comenzó a latir más rápido. ¿A qué te refieres? Ethan dudó, sus dedos apretando la taza con fuerza. ¿Te acuerdas de Vanessa? Claire abrió los ojos de par en par. ¿Vanessa? La chica con la que solías pasar el tiempo. Era un poco mayor que nosotros. Ethan asintió, un destello de tristeza cruzando su rostro. Éramos más que amigos. Y cuando papá se enteró, perdió la cabeza. Ella no era del tipo de familia que él aprobaba. Dijo que estaba arruinando nuestra reputación, que estaba tirando mi futuro por alguien que, según él, no importaba. Claire lo miró, atónita. No tenía idea. Por supuesto que no, dijo Ethan, su voz cargada de amargura. Se aseguraron de que no supieras. Papá amenazó a su familia, les dijo que arruinaría su negocio si no mantenían a Vanessa lejos de mí. Y cuando eso no funcionó, me enviaron a Saint Margaret's. Las manos de Claire temblaban mientras dejaba la taza sobre la mesa. Los separaron. Nos separaron a todos. ¿Cómo pudieron? Pensaban que te estaban protegiendo, respondió Ethan, encogiéndose de hombros, aunque su tono dejaba entrever tristeza. Querían mantenerte alejada de mis errores. Pero tú no eras un error, dijo Claire, su voz cargada de emoción. Ellos estaban equivocados, Ethan. Sobre todo. Ethan la miró, y por un momento, un destello de algo, esperanza, tal vez, cruzó su rostro. No es tan simple, Claire. No puedes deshacer el pasado. No, admitió ella, inclinándose hacia adelante. Pero podemos empezar de nuevo. No tienes que estar solo nunca más. Los ojos de Ethan se encontraron con los de Claire, y por primera vez en años, las paredes que había construido a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. Tal vez, dijo en voz baja, como si probar la palabra fuera algo nuevo para él. Tal vez ya sea hora. Claire esbozó una pequeña sonrisa, sintiendo que finalmente se estaba abriendo una puerta entre ellos. No sería fácil, lo sabía, pero ahora estaban juntos. Y eso, después de todo el tiempo perdido, era el comienzo de algo que ambos necesitaban. Claire sintió que el diario se le resbalaba de las manos y cayó sobre el escritorio con un sonido sordo. Las palabras de su padre parecían gritarle desde las páginas,
Sufría precisión dejándole un nudo en el estómago. ¿Cómo había sido capaz de tanto? Se llevó las manos al rostro, tratando de calmar la oleada de emociones que la invadía: ira, tristeza, incredulidad. Esto no era protección, ni amor paternal. Era manipulación, obsesión con la perfección, un control implacable disfrazado de preocupación. Por el bien de la familia, ¿cuántas vidas había destruido con esa justificación? El nombre de Vanessa resonaba en su mente. Su padre no solo había separado a Ethan de ella, sino que también había destruido la vida de una joven que apenas conocía. ¿La mandé lejos? ¿Qué significaba eso? ¿A dónde? ¿Y qué había sido de ella después de todo este tiempo? Claire tomó aire profundamente y volvió a abrir el diario, hojeando con manos temblorosas en busca de más pistas. Había referencias vagas sobre llamadas necesarias y asuntos resueltos, pero nada concreto sobre lo que le había ocurrido a Vanessa. El silencio de esas páginas era ensordecedor. Finalmente, encontró una entrada escrita un mes después de que Ethan había sido enviado a Saint Margaret's. Todo está en orden ahora. Vanessa no será un problema. Ethan ha comenzado a adaptarse a Saint Margaret's, aunque sigue resistiéndose. Es cuestión de tiempo. Claire sigue sin saber nada, como debe ser. Al final, lo agradecerán, aunque no puedan verlo ahora. Claire cerró el diario de golpe, incapaz de leer más. Todo está en orden. Su padre había escrito esas palabras con la misma frialdad con la que habría descrito cerrar un negocio. Pero esto no era un negocio. Había sido la vida de su hermano. Se levantó del escritorio, sintiendo que las paredes del estudio se cerraban a su alrededor. Necesitaba aire, espacio para pensar. Con el diario apretado contra su pecho, salió al jardín trasero, donde el viento fresco le despejó un poco la mente. Tenía que hablar con Ethan. Necesitaba compartir con él lo que había encontrado. Pero también sabía que esto no podía terminar ahí. Vanessa. Su nombre era un hilo suelto que Claire no podía ignorar. Si su padre había mandado lejos a Ethan, ¿qué significaba exactamente lo que le había hecho a ella? Sacó su teléfono y marcó a Maya, su amiga de toda la vida, la única persona en quien confiaba completamente. ¿Claire? Respondió Maya, su voz cálida aunque con un toque de preocupación. ¿Estás bien? No lo sé, Maya. Encontré el diario de mi padre, y no puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Qué pasó? Preguntó Maya, alarmada. Claire se tomó un momento para responder, su voz temblando. Él controló todo. Lo que le pasó a Ethan, lo que le pasó a Vanessa. Amenazó a su familia, la obligó a desaparecer, y no sé qué más. Esto no se trata solo de Ethan. Vanessa también es parte de esto, y no puedo dejarlo así. Hubo un silencio al otro lado de la línea, antes de que Maya hablara con firmeza. Entonces la encontramos, Claire. Lo que sea que hizo tu padre, lo desenterramos. Y si Vanessa sigue ahí afuera, la ayudaremos. Las palabras de Maya le dieron un renovado sentido de propósito. Gracias, Maya. No puedo hacer esto sola. Nunca tendrás que hacerlo, respondió su amiga. Empecemos por el principio. ¿Qué sabemos de Vanessa? Claire respiró hondo, recordando los fragmentos que Ethan había mencionado. Era un par de años mayor que nosotros. Su familia tenía un negocio en el pueblo, pero no sé qué pasó con ellos después de que todo esto ocurrió. Mi padre los amenazó, dijo que arruinaría su vida si no la alejaban de Ethan. Entonces buscamos registros, hablamos con la gente del pueblo. Algo tiene que estar ahí. Claire asintió, su determinación fortalecida. No solo iba a ayudar a Ethan a sanar. Iba a descubrir toda la verdad, sin importar a dónde la llevara. Claire y Ethan se miraron por un instante en silencio, ambos procesando la nueva información. El nombre de Vanessa en aquel recorte, vinculado a algo tan cercano como una exposición de arte, era más de lo que habían tenido en años. ¿Crees que aún esté ahí? Preguntó Ethan, su voz baja pero cargada de esperanza contenida. Claire dobló cuidadosamente el periódico, como si fuera un tesoro delicado. Solo hay una manera de averiguarlo. A la mañana siguiente, Claire y Ethan emprendieron el viaje hacia la ciudad donde se había llevado a cabo la exposición.
El ambiente dentro del coche era una mezcla de expectación y tensión. Ethan permanecía en silencio, mirando por la ventana mientras los paisajes cambiaban. Claire podía sentir que estaba reviviendo viejos recuerdos, algunos dolorosos, otros quizás dulces, pero todos profundamente arraigados en su historia con Vanessa. Cuando llegaron, su primera parada fue la galería mencionada en el artículo. El edificio era pequeño y encantador, con un letrero de madera pintado a mano que simplemente decía, Galería Gereisen. Claire empujó la puerta, y una campanilla tintineó suavemente al entrar. El interior estaba lleno de luz natural, con pinturas colgadas en las paredes y esculturas dispersas estratégicamente. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista, sonriéndoles. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con amabilidad. Claire sacó el recorte de periódico, mostrando el artículo. Estamos buscando a una artista llamada Vanessa Reed. Ella participó en una exposición aquí hace unos años. ¿Sabe algo de ella? La mujer tomó el recorte y lo examinó cuidadosamente. Oh, sí. Vanessa. Fue una de nuestras artistas destacadas hace algún tiempo. Sus obras eran increíbles, llenas de emoción. Ethan dio un paso al frente, su voz temblando un poco. ¿Sigue viviendo aquí? La mujer negó con la cabeza, devolviéndoles el recorte. No que yo sepa. Después de esa exposición, se mudó. Mencionó que iba a probar suerte en una ciudad más grande, pero no recuerdo cuál. Claire sintió que la esperanza se deslizaba un poco entre sus dedos, pero se negó a rendirse. ¿Tendría algún registro? ¿Algo que nos ayude a encontrarla? La mujer pensó por un momento, luego se dirigió hacia un archivador detrás del mostrador. Después de buscar por unos minutos, sacó un formulario antiguo. Aquí está. Es su información de contacto de cuando expuso aquí. No puedo garantizar que aún sea válida, pero es lo que tengo. Claire tomó el papel con gratitud. Gracias. Esto significa mucho para nosotros. De regreso al coche, Claire leyó el formulario en voz alta. Había un número de teléfono y una dirección antigua en una ciudad más grande, a unas 3 horas de distancia. Podría ser algo, dijo Claire, mirando a Ethan. Él asintió lentamente, sus manos apretándose en un puño sobre sus piernas. Es más de lo que esperaba encontrar. Vamos. El viaje hacia la nueva dirección fue tenso. Cada kilómetro recorrido parecía cargar el aire de expectativas y temores. Cuando finalmente llegaron, se encontraron frente a un complejo de apartamentos antiguos. La fachada estaba algo descuidada, pero la dirección coincidía. Claire y Ethan se miraron, y ella asintió con ánimo antes de subir los escalones hacia la puerta principal. Después de llamar al timbre y esperar unos segundos, una mujer mayor abrió la puerta. ¿Buscan a alguien?, preguntó, mirándolos con curiosidad. Estamos buscando a Vanessa Reed, dijo Claire. Ella vivió aquí hace algunos años. La mujer negó con la cabeza. Vanessa ya no vive aquí. Se mudó hace tiempo. Pero, creo que aún trabaja en una galería en el centro de la ciudad. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Luna Azul. Claire agradeció a la mujer, y antes de que se dieran cuenta, estaban de vuelta en el coche, conduciendo hacia la galería. Cuando finalmente llegaron a Luna Azul, el lugar era elegante y moderno, un marcado contraste con la pequeña galería en la que Vanessa había comenzado. Las paredes estaban adornadas con obras abstractas, y el ambiente tenía un aire de sofisticación. Claire y Ethan caminaron hasta la recepción, donde una joven les sonrió desde detrás del mostrador. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó. Ethan tragó saliva, sus palabras saliendo lentamente. Estamos buscando a Vanessa Reed. La joven parpadeó, luego sonrió ampliamente. Vanessa está aquí. Espérenme un momento. Mientras desaparecía hacia una puerta trasera, Ethan miró a Claire, su rostro pálido. ¿Y si no quiere verme?, susurró. Claire colocó una mano sobre su brazo. No sabrás hasta que lo intentes. Antes de que Ethan pudiera responder, la puerta se abrió, y una figura familiar salió al pasillo. Era ella. Vanessa. Su cabello era más corto y su rostro mostraba los signos de los años que habían pasado,
pero sus ojos, los mismos ojos que Ethan había descrito tantas veces en sus cartas, seguían siendo los mismos. Se detuvo al verlo, su expresión pasando de confusión a sorpresa, y luego a algo que parecía esperanza. ¿Ethan? Preguntó, su voz apenas un susurro. Ethan dio un paso adelante, su rostro lleno de emoción contenida. Vanessa. Soy yo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban, como si estuvieran tratando de reconocer a la persona que habían perdido tantos años atrás. Luego, Vanessa dio un paso hacia adelante, su rostro iluminándose con una mezcla de incredulidad y alegría. Pensé que nunca volvería a verte, dijo, con la voz quebrándose. Te he estado buscando, respondió Ethan, su voz temblando. Todo este tiempo. Claire, observando desde un lado, sintió que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Este no era solo el cierre que Ethan necesitaba. Era también un nuevo comienzo para los dos. Claire se quedó inmóvil, las palabras de la carta zumbando en sus oídos. Vanessa estaba embarazada. El aire pareció abandonarla mientras la verdad comenzaba a asentarse. Su padre no solo había separado a Ethan de Vanessa, también había ocultado algo mucho más profundo, algo que podría haber cambiado la vida de Ethan para siempre. Claire releía la línea una y otra vez, esperando que su significado cambiara, pero las palabras permanecían implacables. Continuó leyendo, sus manos temblando. No podía permitir que un niño naciera en esas circunstancias. Pensé que estaba haciendo lo correcto al convencerla de marcharse, de empezar de nuevo en otro lugar. Le ofrecí ayuda económica para asegurarme de que estuviera bien, pero no supe más de ella después de eso. Ahora, en mis últimos días, me doy cuenta de que lo que hice fue imperdonable. No solo le quité a Ethan el amor de su vida, sino que le quité la oportunidad de ser padre. Claire, si hay algo que puedas hacer para arreglar esto, por favor, hazlo. Ethan merece saber la verdad, aunque sea tarde. La carta se le resbaló de las manos y cayó sobre el escritorio. Claire sintió que el peso de la confesión la aplastaba, una mezcla de rabia, tristeza y urgencia remolinándose en su interior. ¿Ethan tenía un hijo? ¿Y su padre había mantenido esto en secreto durante más de 20 años? Respiró profundamente, intentando calmar su mente. No había tiempo para la parálisis. Ethan necesitaba saber esto, aunque doliera, aunque reabriera viejas heridas. Tomó la carta y salió de la casa como un torbellino, sus pensamientos nublados mientras conducía de regreso a la cabaña de Ethan. Cuando llegó, Ethan estaba sentado en el porche, con una taza de café en la mano. Al verla bajar apresurada del coche, se puso de pie, la preocupación evidente en su rostro. Claire, ¿qué pasa? Ella no perdió tiempo. Le entregó la carta sin decir una palabra, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Ethan la miró desconcertado antes de tomar el sobre y abrirlo. Sus ojos recorrieron las palabras, su rostro endureciéndose con cada línea que leía. Cuando terminó, dejó caer la carta sobre la mesa del porche, sus manos temblando mientras las llevaba a su rostro. «Está diciendo». Su voz era apenas un susurro. «¿Que Vanessa estaba?» Claire asintió, su corazón rompiéndose al verlo tan vulnerable. «Estaba embarazada, Ethan. Papá lo sabía y la obligó a marcharse. Le ofreció dinero, pero nunca más supo de ella». Ethan dejó escapar un sonido que era una mezcla de risa amarga y sollozo, alejándose un paso mientras procesaba la revelación. Todo este tiempo, todo este maldito tiempo, pensé que había perdido a una persona. Pero era más que eso. Perdí a mi hijo. Claire dio un paso hacia él, colocando una mano en su brazo. Ethan, todavía hay esperanza. No sabemos qué pasó después, pero podemos averiguarlo. Podemos buscarla. Tal vez no sea demasiado tarde. Ethan negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si mi hijo ni siquiera sabe que existo? Entonces, al menos tendrás respuestas. Y si hay algo que he aprendido en estas últimas semanas, es que vivir con la verdad, por dura que sea, es mejor que vivir en la oscuridad. Ethan respiró profundamente, como si intentara encontrar algo sólido en medio del caos. Finalmente, asintió, sus manos aún temblorosas. Está bien. Vamos a buscarla.
Pero no sé si estoy preparado para lo que podamos encontrar. Claire le apretó el brazo con fuerza, mirándolo a los ojos. No tienes que estar preparado. Solo tienes que dar el siguiente paso. Y no estás solo en esto. Ethan la miró, su mirada cargada de emociones que no podía expresar con palabras. Por primera vez en años, se sentía menos perdido. La verdad dolía, pero también traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. El sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras Claire y Ethan observaban desde el porche. Las risas de Vanessa y Lila resonaban cerca del arroyo, una melodía que llenaba el aire con una ligereza que hacía mucho no sentían. Pasé tantos años enfadado con papá, dijo Ethan en voz baja, rompiendo el silencio entre ellos. Pero si no hubiera escrito esa carta, si tú no la hubieras encontrado. Claire giró hacia él, su sonrisa suave y llena de comprensión. No estaríamos aquí. Ethan asintió lentamente, sus ojos fijos en Lila, quien estaba inclinada sobre un cuaderno de bocetos, dibujando mientras Vanessa le daba indicaciones con una sonrisa. No puedo cambiar el pasado, continuó Ethan, su voz cargada de emoción, pero puedo hacerlo mejor ahora. Por ella. Por todos nosotros. Claire colocó una mano en su brazo, un gesto silencioso pero lleno de apoyo. Y eso es lo único que importa. Miraron en silencio el atardecer, dejando que la paz del momento se asentara. Habían recorrido un camino largo y lleno de dolor, pero de ese sufrimiento había surgido algo inesperado, una nueva oportunidad para sanar y reconstruir. Lila había entrado en sus vidas con cautela, pero con el tiempo, su curiosidad se había convertido en conexión. Claire se había sorprendido al verla en la cabaña de Ethan, pintando paisajes mientras su padre observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Vanessa y Ethan habían encontrado una forma de cerrar viejas heridas, compartiendo historias y momentos que no habían podido vivir juntos en el pasado. Para Claire, el viaje también había sido transformador. Había empezado como un intento de encontrar respuestas para Ethan, pero en el proceso, había descubierto verdades sobre sí misma, sobre su familia y sobre el poder del perdón. Es curioso, dijo Ethan de repente, con una leve sonrisa. Durante tanto tiempo pensé que todo estaba perdido. Que no tenía nada más que ofrecer. Pero ahora. Ahora tienes una hija, terminó Claire, su voz llena de calidez. Ethan rió suavemente, su mirada aún fija en Lila. Sí. Y tengo una familia. Claire siguió su mirada, viendo cómo Lila levantaba el cuaderno para mostrarle a Vanessa lo que había dibujado. La risa de Vanessa llenó el aire mientras asentía con aprobación, y Claire sintió que una ola de emoción la atravesaba. Por fin, todo tenía sentido. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Claire se despidió de Ethan y Vanessa, dejando que pasaran tiempo a solas con Lila. Mientras conducía de regreso a casa, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Había comenzado con una carta, una verdad enterrada que había destrozado su percepción de su padre, pero también les había dado un regalo, la posibilidad de un futuro diferente. La vida no era perfecta, pero estaba completa. Y eso, pensó Claire, era todo lo que podía pedir.